Saludos a todos, espero que se encuentren bien en estos momentos tan complicados. Eh, Quiero presentarles hacerles la presentación de este tema de fisiología del comportamiento. Lo hago de forma sincrónica para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento y puedan revisar la información. Eh, lo primero que pueden ustedes observar aquí es la comparación que tenemos en los dos sistemas. Esta información la extracté de la lectura que ustedes están realizando para esta semana que vamos a mirarla. Lo haremos de forma sincrónica y ya les diré qué es lo que tenemos que hacer. La comparación tiene una columna donde están las características que se van a comparar. Está la siguiente columna que es el sistema endocrino y la tercera que es el sistema neural. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta el sistema endocrino y comparándolo en la función sobre el comportamiento. Entonces, el sistema endocrino está relacionado con la coordinación de la conducta o el comportamiento, mientras que el sistema neural está relacionado con la regulación y control del comportamiento. El tipo de señal utilizado es química, mientras que en el sistema neural es eléctrica, pero hay que tener en cuenta que ese tipo de señal es realmente electroquímica. Medio de transporte de la señal, circulación sanguínea, mientras que el sistema neural es el axón. Nombre de las células, glándulas endocrinas, mientras que el sistema neural tiene las neuronas como las células importantes. Tipo de células, ambas son secretoras. Tipo de comunicación, aquí hacen como un paralelo, una analogía entre radiodifusión, el sistema endocrino, mientras que se necesita cable para el sistema neural. Velocidad de la señal, lenta, mientras que el sistema neural es rápida. Intensidad de la señal, graduada, es decir, que está muy relacionada con las características motivacionales del individuo, mientras que el sistema neural es del todo nada, ustedes lo vieron en morfofisiología. Clases de sustancia química implicada, las hormonas en el sistema endocrino, neurotransmisores en el sistema neural, espacio recorrido de la señal, mucha distancia en el sistema endocrino, mientras que aquí es la hendidura presináptica en el sistema neural. Modo de actuar sobre moléculas receptoras, lo mismo que el sistema neural. Es decir, que ambos necesitan unas moléculas que identifiquen tanto las hormonas como los neurotransmisores. Muy bien. En esta gráfica podemos ver, y lo que pretendo mostrar es la ubicación del centro neuroendocrino. Entonces, a pesar de que no hay una separación muy clara, se encuentra aquí en la base del cerebro y cuando hacemos un zoom nos encontramos con que hay un sistema típicamente endocrino y un sistema típicamente neural. El sistema típicamente neural está el hipotálamo, mientras que el sistema endocrino está la hipófisis. Y por supuesto hay varios elementos adicionales en el hipotálamo. Pero lo que hay que decir aquí es que no hay una separación porque incluso en el lóbulo posterior recibe algunas inervaciones de neuronas que vienen del hipotálamo. Es decir, que hay una parte neural en la hipófisis que de alguna manera hace que no sea muy fácil separar esos dos sistemas. Aquí hay una definición de lo que sería la relación entre hormonas y comportamiento. Entonces eso me permite decir que lo más importante en esta presentación es lo que tiene que ver con las hormonas y el comportamiento. Ustedes ya en morfofisiología y en quinto semestre en neuropsicología seguramente van a ver muchos más elementos neurales. Aquí lo que nos interesa es el elemento hormonal. Entonces miren lo que dice aquí. Todos los comportamientos dependen del sistema nervioso
para su iniciación, regulación, control y ejecución. Sin embargo, a menudo el sistema endocrino, mediante su influencia en la coordinación del desarrollo y el estado fisiológico del animal, es decir, la motivación, es el que determina cuándo se realiza un comportamiento particular e incluso cuándo puede ser aprendido. Miren que aquí hay elementos muy importantes, y es que dice que el sistema endocrino está muy relacionado con la coordinación del desarrollo y el estado fisiológico, lo que decía anteriormente, la motivación del individuo. Y que además la hormona también está relacionada con el proceso de aprendizaje. Muy bien. Papel de las hormonas. Aquí hay unas definiciones de hormonas. Por ejemplo, la primera dice mensaje químico producido por glándulas endocrinas que transmiten información en el interior del cuerpo a través de la sangre. La segunda definición dice es una sustancia química que es secretada por células epiteliales especializadas sin mediar conducto alguno en el espacio extracelular y desde allí al torrente sanguíneo. Entonces es muy importante tener en cuenta que las hormonas permiten esa comunicación, y incluso ustedes en la lectura que hicieron encontraron que hay un efecto directo sobre la actividad del ADN, cómo las hormonas entran a la célula y cómo a la vez, al mismo tiempo, entran al núcleo. Incluso no es necesario que entren completamente, sino que entran o está mediado por un mensajero y hace que la replicación, transcripción y traducción se vean afectados por la presencia de esta hormona. Hay una gran cantidad de clasificaciones de hormonas. En esta ocasión vamos a ver cómo hay una clasificación que tiene que ver con cómo las hormonas se producen en algún sitio, en alguna célula, y afectan a la misma célula o a células vecinas o lejanas. Entonces, la autocrina, el mensaje químico liberado, actúa sobre la misma célula que la sintetizó. La paracrina, el mensaje químico o la hormona, actúa sobre células vecinas. Y las endocrinas, las hormonas circulan por el torrente sanguíneo y actúan sobre células muy lejanas en el organismo. Muy bien, otra clasificación es con relación a sus características estructurales. Y aquí hay aminas, prostaglandinas, esteroides y peptídicas y proteicas. Nosotros nos interesa particularmente esas esteroides que como características son sintetizadas a partir del colesterol, ahora lo vamos a ver más adelante, y el ejemplo sería testosterona, estrógenos, y las peptídicas y proteicas, hormonas grandes y complejas que tienen estructuras proteicas, como su nombre lo indica, y uno de los ejemplos es la insulina, por ejemplo. Entonces, ahí hay elementos importantes. Aquí están las hormonas esteroides. Miren cómo tenemos una molécula del colesterol y de allí se puede sintetizar la progesterona como intermedia de la androsterona, el cortisol, la testosterona y el estradiol. Aquí va detrás de mi imagen está el estradiol. Lo que quiero mostrarles es que todas están sintetizadas de una molécula de colesterol. Y si ustedes observan cuidadosamente, esas moléculas no son diferentes de forma amplia, sino que son bastante parecidas. Todo lo que tiene que ver con la parte cíclica, es decir, esos pentágonos y hexágonos, son prácticamente iguales. Lo único que los diferencian son esos extremos de carbonos y oxígenos y dobles enlaces que ustedes, hidrógenos que ustedes pueden ver ahí. Eso le da características a estas hormonas y es la posibilidad de que en algunas ocasiones cambien su estructura y pasen de ser progesteronas a androsteronas o testosteronas, o haya un cambio en esa síntesis de esas moléculas. Y las otras hormonas son las peptídicas, que en realidad son polipéptidos, donde su característica
depende del orden de estos aminoácidos que están ustedes viendo acá y además de la estructura tridimensional que forman cuando ellas mismas interactúan entre sí. Es decir, que la estructura de las hormonas peptídicas además están siendo codificadas en el ADN de los individuos. Muy bien. Otra característica que tiene el sistema endocrino es que se presenta una retroalimentación en su estructura, en su funcionamiento. Entonces miren aquí tenemos el hipotálamo, unas neuronas que vienen del hipotálamo y que terminan en la hipófisis. Aquí está la hipófisis anterior o adenohipófisis y la hipófisis posterior o neurohipófisis. Y se llama neurohipófisis porque es la que está directamente relacionada con la parte neuronal la parte neuronal del hipotálamo. Es decir que es muy importante tener en cuenta esto, y es que la adenohipófisis es una glándula como tal, es decir, que produce hormonas, mientras que la neurohipófisis o hipófisis posterior no es una glándula, es un sitio de almacenamiento de hormonas y específicamente de neurohormonas. Ustedes en la lectura pudieron encontrar esa clasificación de neurohormona y decían que son las hormonas que se producen en el hipotálamo. Aquí se me activó el lápiz. En el hipotálamo. Y hay una gran cantidad de neurohormonas. Por ejemplo, hay todas las hormonas liberadoras de la gonadotropina, de las hormonas del crecimiento, de la pituitaria, etcétera, se producen en el hipotálamo y por eso se llaman neurohormonas. Y además hay unas hormonas que se producen en la hipófisis posterior, que se almacenan en la hipófisis posterior, pero que son neurohormonas. Por ejemplo, la oxitocina y la vasopresina, que son neurohormonas. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque generalmente en muchas lecturas que uno encuentra hacen o asumen que la hipófisis posterior producen la oxitocina y vasopresina y resulta que no es así. Es aquí en el hipotálamo. Y lo que tiene que ver con la retroalimentación, ustedes pueden ver este sistema donde están condiciones externas que afectan la actividad del hipotálamo, es decir, que la producción de hormona está afectada por condiciones ambientales. El hipotálamo genera hormonas liberadoras, es decir, neurohormonas, que hacen que se generen mayor cantidad de hormonas dentro de la hipófisis anterior y esas hormonas hacen que se generen mayor cantidad de hormonas en las glándulas endocrinas, por ejemplo, testículos, ovarios, las glándulas hipofisiarias, etc. Y la presencia de esas hormonas en algunas de esas glándulas generan una retroalimentación, que es la línea negra negativa, que hace que se reduzcan esa producción de hormonas. Miren que el color verde hace que se produzcan, la presencia de unas hormonas hace que se produzcan más hormonas. Y la línea roja lo que muestra es que la presencia de esas hormonas reduce la producción de algunas otras hormonas en las glándulas. Y eso hace que ese sistema se mantenga en equilibrio, haciendo que se produzcan retroalimentación tanto positiva como negativa. Muy bien. Seguimos. Aquí hay una tabla que va a estar en la presentación, ustedes la van a poder observar. Esa tabla está presentando las diferentes glándulas, una gran cantidad de glándulas, las hormonas que produce y el efecto fisiológico que está relacionado. Recuerden, hay una gran cantidad de hormonas que tienen que ver con metabolismo, que tienen que ver con desarrollo y mantenimiento de la reproducción, por ejemplo, las hormonas testiculares, ováricas. Sin embargo, también hay elementos que nos interesan mucho más y es la
las hormonas que están relacionadas con el comportamiento, que esas son las que realmente nos interesan en este momento. Unas de ellas son las que ya habíamos hecho referencia, y es la vasopresina y oxitocina. La vasopresina es vasopresina y oxitocina, lo que ya les había dicho, neurohormonas que se producen en el hipotálamo y tienen una diferenciación dependiendo de si están dentro de un cuerpo masculino o dentro de un cuerpo femenino. Entonces miren, la vasopresina está muy relacionada con el comportamiento persistente sexual, que tiene que ver con cortejo, marcar territorio y agresión, elementos importantísimos en la condición masculina, y en la hembra, aspectos agresivos del comportamiento maternal. Es muy importante saber que la hembra se comporta muy maternal y es muy agresiva, o si no, que lo digan los dueños de perritos, que apenas nacen esos perritos, a pesar de que son sus mascotas, pueden salir heridos si ustedes comienzan a manipular las crías de esa madre. Y la oxitocina, también hay una diferenciación. En machos tiene que ver con la disminución de la agresión hacia sus crías, induce erección, eyaculación y orgasmo, o sea que es muy importante, y responsable de periodo refractario. En cambio, en la hembra, el cuerpo de la hembra, el comportamiento sexual tiene que ver con la receptividad del comportamiento social. Es decir, que hay unas diferenciaciones a pesar de que las hormonas tienen la misma estructura química tanto en hombres como mujeres. Y miren lo que dice aquí. Dice, altas dosis de oxitocina solidifican memoria social, ayudando a los comportamientos de reciprocidad y amistad, mientras que bajas dosis pueden llevar a la inferencia social. Es decir, que de alguna manera la presencia de hormonas dentro del individuo pueden afectar los comportamientos sociales del individuo. Muy bien. Continuamos. Hormonas del comportamiento. Entonces aquí quiero mostrarles cómo hay ciertos comportamientos que están correlacionados con la presencia de hormonas específicas. Por ejemplo, el estrés está relacionado con la presencia de glucocorticoides. ¿Se acuerdan del documental que ustedes vieron sobre el estrés y los glucocorticoides? Ahí está muy correlacionada, mayores niveles de glucocorticoides, mayores niveles de estrés. Comportamiento sexual, testosterona, está relacionado con testosterona, estrógenos, vasopresina, oxitocina. La agresión, por supuesto, la testosterona es un elemento clave, pero también la agresión tiene algunos elementos de estrés. También está muy relacionado con el estrógeno y la epinefrina y adrenalina, como lo decían en el documental que ustedes vieron. Y la depresión, miren que también comportamientos depresivos están relacionados con glucocorticoides, hormonas tiroides, estrógenos, progesterona, melatonina, que es una hormona que se produce en la glándula pineal durante la